Saludándoles muy atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa con nuestra sección Historia de Ecatepec. Después de miles de años de influencia teotihuacana y tolteca, en lo que hoy es la totalidad de Ecatepec, a la región arribó el poder hegemónico chichimeca, encabezado por Xolotl, estableciendo su principal cabecera en Tenayuca. Así fue como Ecatepec, al igual que los demás pueblos asentados entre los lagos de Texcoco, Zumpango y Xaltocan, entraron en un proceso de mestizaje con la nación chichimeca. Durante ese periodo, Ecatepec y sus pueblos fluctuó entre el dominio chichimeca de Xaltocan y Tenayucan. Durante ese periodo, esos fueron los pueblos que dominaban a Ecatepec, los pueblos chichimecas de Xaltocan y Tenayuca. Durante su paso por Acalhuacan, Ejecatepet, Tulpetlac y Cuatitla, los mexicas estuvieron sometidos a los chichimecas de Xaltocan, pero Ecatepec asimismo estuvo bajo gobierno de las capitales acolhuas, Cuatrinchán y Texcoco, bajo la jurisdicción tepaneca de Azcapotzalco, cuando era Tezosomoc su señor, y a la llegada de los españoles, Ecatepec era tributario de los mexicas, de México Tenochtitlan, aunque su linaje gobernante estaba emparentado con el mexica, por lo que su control era más benigno que el ejercido hacia otros pueblos. Pues esta es la gran influencia cultural prehispánica que tiene Ecatepec, Teotihuacán, Tula, los grupos chichimecas, Azcapotzalco, los mexicas, es Texcoco, un gran conglomerado cultural que le dio identidad a lo que hoy es Ecatepec de Morelos. Ahora nos vamos a nuestra temática general. Hemos estado hablando en nuestras anteriores sesiones de la derecha nacional y de la derecha internacional. Hicimos referencia a un artículo, a la información que se publicaba en el periódico La Jornada del 2 de octubre de 2021 en relación a esa visita tan criticada, tan molesta para México que hizo el partido derechista y fascista Vox de España. Y además estuvimos hablando de cómo en aquel entonces presidente López Obrador exigió al rey de España y al Papa una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista y durante la colonia. El Papa sí pidió disculpas y el rey no, lo que hizo fue burlarse de Andrés Manuel López Obrador. Y la nota es la siguiente. Nota: amor y paz, responde el presidente a burlas, decía La Jornada. En respuesta a lo que se ha referido en la anterior nota, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió que la burla de Aznar hacia su persona no le afectaba y que no iniciaría una polémica y mucho menos mediante insultos. Deploró que el rey de España respondiera con falta de respeto a la carta que el presidente mexicano le envió, solicitando disculpas por las atrocidades de la conquista y la colonia
en contra principalmente de los indígenas de México, misiva en la que Obrador además planteaba la reconciliación. La negativa real originó una caterva de insultos con el argumento de que los europeos civilizaron a los pueblos prehispánicos. José María Aznar se burló a su vez de la disculpa que sí ofreció el Papa Francisco por los abusos cometidos durante el proceso colonial evangelizador, es decir, cuando se impuso la religión católica en estas tierras. Ratificó la amistad de México con el pueblo español, ya que presidente Obrador, ya que las diferencias sobre ese asunto solo eran con las autoridades de España, no con el pueblo de España. Otra nota es la siguiente: condenan morenistas y las descalificaciones de Aznar. Dichas expresiones no representan nada, señala Ebrard. La reportera Andrea Becerril y la corresponsal Mariana Chávez informaban que el grupo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Senado de la República, condenó las expresiones del exmandatario español José María Aznar en contra del pueblo mexicano y de su presidente. Las mofas y descalificaciones al Ejecutivo Federal se estrellan en un baluarte construido por un pueblo digno y orgulloso de su pasado indígena, que es el pueblo mexicano. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, minimizó lo expresado por Aznar, sosteniendo que las palabras del español nada representan. La presidenta del Senado mexicano, Olga Sánchez Cordero, dijo que no le gustó nada lo expresado por Aznar. Pero el grupo parlamentario de Morena en el Senado expidió un pronunciamiento reprobando lo dicho por Aznar, calificándolo de racista y xenofóbico. Que Aznar era un político en decadencia, que representaba a la ultraderecha del Partido Popular, que en lugar de ese tipo de expresiones era necesario que lavara su vergüenza de haber sumado a España a los Estados Unidos en la injusta guerra contra Irak. Concluyeron manifestando que la hermandad entre México y España era inquebrantable, como lo sigue siendo hasta ahora. Los pueblos de México y de España siguen siendo pueblos hermanos. En su página 30 del 2 de octubre de 2021, el periódico Excelsior publicó esta otra nota: neofalangismo, con Vox, homofobia, rechazo a derechos de género, supresión del régimen de autonomías y visión ultraliberal, hoy y siempre tan cercano a la gente del PAN. El intelectual mexicano Ilan Semo escribe que de las fuerzas políticas europeas que en la década de los años 30 del siglo XX impusieron estados de excepción en los países del viejo mundo, 3 de estas crearon estados totalitarios y terroristas transformados en gigantescas prisiones. Fascismo en Italia, nacionalsocialismo en Alemania y falangismo en España. Las dos primeras fueron producto de la Guerra Mundial y en cierta forma fueron adversarios a la moral religiosa, sin llegar al rompimiento con la Iglesia en una relación de recelo mutuo. Pero en España, el falangismo germinó como un fascismo confesional de amor eterno con la jerarquía católica. Asevera que mucho
se ha estudiado los orígenes del falangismo ibero, pero nada acerca de la influencia que sobre tal movimiento tuvo la Guerra Cristera Mexicana, a pesar de que fue evidente el seguimiento sistemático y con claros objetivos de asimilación que la prensa derechista de aquel país dio entre 1925 y 1929 a la cristiada, que para Semo fue medición de fuerzas entre el callismo y la gente de la iglesia. Culminó en una feroz guerra civil con la participación principalmente de campesinos, pero también de hacendados en pro de la constitución de un Estado integral concebido por Primo de Rivera y consumado posteriormente por Francisco Franco. El ara de la rebelión fue la libertad religiosa. En el caso mexicano, al tercer año de la guerra, la Iglesia Católica decidió llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano ordenando el desarme cristero, hecho que generó la Segunda Cristiada en los años 30, azuzada por la represión en contra de los exguerrilleros católicos por parte del nuevo Estado mexicano, dominado políticamente ya por el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, de reciente nacimiento, cuyo creador fue Calles, el abuelo del PRI. Semo plantea como una paradoja el hecho de que fuera en México la propia Iglesia Católica, con el modus vivendi que logró con el gobierno, la institución que se encargara de cortar de tajo el tallo de un falangismo mexicano, y pregunta, ¿qué sería de México si hubieran triunfado los cristeros? Interesante pregunta. El surgimiento de un Franco nacional mexicano, la influencia de la cristiada mexicana en España, y lo demuestra las editoriales de diarios como El Debate de aquel país, fue un hecho real que conllevó como consecuencia el sometimiento del Estado con las armas y el rosario, como ocurrió con Francisco Franco. Pero el pueblo mexicano detuvo las posibilidades de esta catástrofe. En el país ibero, el falangismo, ya sin Franco, intentó dar dos sazonadas, mismas que fracasaron, pero los falangistas encontraron refugio en el Partido Popular, del que se escindió Vox en 2013, naciendo como el neofalangismo homofóbico, represor de los derechos de género, de las autonomías, contrario a los migrantes, racista, estandarte de la islamofobia y del antisemitismo y profundamente neoliberal. Con esa corriente político-ideológica, la mayoría senatorial del Partido Acción Nacional firmó un acuerdo. Tal convenio no es extraño a la naturaleza del PAN, que de suyo fue formado en gran medida por cristeros y fascistas, quienes lograron ascender como primera fuerza dentro de para ese instituto político a partir de 1988 y hasta 2012, pero que todavía predominan en las filas azules. Semo pregunta si existió un enlazamiento neofalangista entre los periodos gubernamentales recientes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el panista, y de Enrique Peña Nieto, el priista. Pues así estaba la situación en México en el año 2021, cuando la derecha pensaba que podía ir avanzando en nuestro país. Por fortuna, la derecha en México hasta este momento está detenida, pero sigue siendo un grave peligro para nuestra patria. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos,
Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.